Feliz y bendecido día tengan todas las personas que están presentes en nuestro canal de YouTube y a todas aquellas personas que poco a poco van a irse integrando a nuestro canal. Damos gracias a Dios por todas las personas que están presentes en nuestro canal de YouTube. Bendecimos sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento, y que la sabiduría de Dios nos arrope en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos hoy con el día número 15 de la lectura bíblica que se va a leer en un transcurso de un año. Pedimos disculpas, de verdad, pido disculpas porque a veces la tecnología no nos ayuda para así subir todos los videos que queremos para todos ustedes. Vamos hoy a continuar con el día número 15 que nos toca en el día de hoy. Igualmente pueden observar en el canal que estamos colocando los shorts, los videos cortos, que es un plan de lectura bíblica igualmente en 52 semanas, pero es una lectura que se va a realizar semanalmente. Es decir, la primera lectura para la primera semana de 52 semanas es leer Génesis del capítulo 1 al capítulo 26 y así sucesivamente. Si pueden observar los videos cortos que hemos colocado, ahí están escritos: primera semana, segunda semana, tercera semana. Pero para aquellos que quieren escuchar la palabra de Dios a través de los videos, pueden hacerlo, y con el favor de Dios vamos a culminar en un año aproximadamente. Vuelvo y les repito, pido disculpas porque a veces la tecnología no nos ayuda para subir continuamente los videos que queremos enviar. Cuando digo la tecnología, es la señal, es el wifi, y poco a poco el Señor va a ir añadiendo la buena tecnología para así llevar un canal de YouTube como lo venimos haciendo, con mucho amor, con mucho empeño, con mucho entusiasmo, para que ustedes puedan leer, escuchar, ver las reflexiones, los videos, y así leer la palabra de Dios e ir aprendiendo a medida que el Señor añade sabiduría a nuestras vidas. Cuando digo Señor, es el Señor Jesús en su hermoso Espíritu Santo de Dios. ¿Qué nos toca leer hoy para el día número 15 de la lectura bíblica en un año? Vamos a ir al Evangelio de Lucas para aquellas personas que les gusta leer e ir escuchando. Lucas capítulo 12, versículos del 32 al 59. Luego de leer Lucas, vamos a ir a Génesis 22 y culminaremos este día con el Salmo 15. Quiero aprovechar en el día de hoy para ir grabando varios videos para así subirlos al canal de YouTube. Vamos con la lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 32 al 59. Y dice la palabra de Dios para el día de hoy: hay que pedir revelación de su palabra, discernimiento, para así entender qué es lo que nos quiere decir el Espíritu Santo de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque puede ser posible, o es posible, que yo lea algunos versículos y a mí el Señor Jesús me responda de una manera, pero a ustedes les responde de otra manera. Cada quien les responde de diferentes maneras. Entonces vamos a ir con
la lectura del día de hoy. Y dice así: no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí también su corazón estará. Allí estará también su corazón. Es decir, pues donde tengan ustedes su tesoro, allí estará también su corazón. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuántas cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: donde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo. Dichoso el siervo cuyo señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes, pero igual, tal si ese siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver, y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y emborracharse, el señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces los castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha dado confiado mucho, se le pedirá aún más. He venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo, y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dice, va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dice, va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura
reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez y el juez te entregue al alguacil. Y el alguacil te meta en la cárcel, te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Dice la palabra de Dios. Vamos a reflexionar un poco de lo que hemos leído. En el capítulo 12, versículo 40, cuando menos lo esperan. Los siervos de Dios siempre deben estar espiritualmente listos y ser obedientes, porque el Señor vendrá en un momento indeterminado e inesperado. Otros pasajes que recalcan esa misma verdad son Mateo capítulo 24, versículo 36 y el 42 hasta el 44. Lucas 21, capítulo 21, versículo 34. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Dice la palabra de Dios, para entrar un poquito en reflexión, capítulo 12, versículos del 42 al 48. El mayordomo fiel y el mayordomo infiel. Jesús emplea esta palabra para ilustrar las dos posibles maneras de vivir que tiene cada discípulo en vista de su ausencia y su retorno prometido. Puede ser fiel y obediente, manteniéndose despierto y espiritualmente preparado para el regreso del Señor en cualquier momento, y recibirá la bendición de su Maestro. Puede volverse descuidado y solo interesado por lo material, creer que el Señor demora su venida, dejar de resistir al pecado y apartarse de la senda de la fidelidad. Y entonces recibirá la condenación de Dios y heredará la eterna vergüenza y la ruina en su venida. Eso es lo que es el siervo fiel y un siervo infiel. Hay que estar preparados espiritualmente para esperar la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Mi Señor tarda en volver. La negación de que Cristo pueda volver en cualquier momento a juzgar al discípulo descuidado que ha dejado de ser diligente quita la fuerza de la exhortación de Cristo a perseverar en fe debido a su venida inesperada. Cuando Cristo vuelva, ya no habrá más oportunidad para el arrepentimiento espiritual. Es precisamente por eso que les represente tanto peligro la venida de Cristo a los creyentes apóstatas. En otras palabras, la venida de Cristo es como la muerte es definitiva y puede ocurrir en cualquier momento. Recibirá pocos golpes. Así como habrá niveles de recompensa en el cielo, también habrá grados de castigo en el infierno. Los que están eternamente perdidos sufrirán diferentes grados de castigo según sus privilegios y responsabilidad. Vamos a entrar en materia con el Génesis capítulo 22. Me gusta siempre anotar todo lo que voy a decir porque a veces es bueno tener todo anotado y así poco a poco seguir con la lectura, porque a veces se nos puede olvidar algo. Génesis capítulo 22. Dios prueba a Abraham. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió, y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré.
Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hasta el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los 2 siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña. Continuó Isaac: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo, pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: ¿cómo has hecho esto y no me has entregado a tu único hijo? Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Bérseba, donde Abraham se quedó a vivir. Pasado cierto tiempo, Abraham recibió la noticia de que también Milca le había dado hijos a su hermano Nahor. Su hijo primogénito fue Uz. Luego nacieron sus hermanos Buz y Kemuel. Este último fue el padre de Aram. Después siguieron Kesed, Hazo, Bilbas, Gidlaf y Betuel, que fue el padre de Rebeca. Estos fueron los 8 hijos que Milca le dio a Nahor, hermano de Abraham. Nahor también tuvo hijos con Reumá, su concubina. Ellos fueron Tebas, Aham, Tahaz y Macá. Vamos a entrar un poquito en materia con lo que quiere decir Génesis capítulo 22. Dios puso prueba a Abraham. La fe de Abraham en Dios y su entrega a él fueron probadas al máximo. Dios le ordenó que hiciera algo totalmente contrario al sentido común, a su amor paternal y su esperanza de toda la vida. En el relato de Abraham se observa 3 grandes pruebas de su fe. Primero, el llamado a separarse de su tierra y de sus parientes y salir sin saber a dónde iba. Segundo, la necesidad de confiar en Dios para la promesa del pacto, sin ver el cumplimiento de esa promesa por 25 años.
Tercero, la orden de que sacrificara a Isaac, el hijo prometido, de una manera similar a la de Abraham. Será probada la verdadera fe de todos los creyentes. Toma a tu hijo. A Abraham se le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. El asunto central se fundamenta en dos aspectos que ilustran la medida de Dios al tratar con todos los creyentes. ¿Era el amor de Abraham por Dios mayor que su amor por otros, incluso por su amado hijo? ¿Estaban todavía en Dios la esperanza y la expectativa de Abraham del cumplimiento de la promesa, o ahora esperaba en algo más en Isaac? Mediante esa prueba, Dios obligó a Abraham a enfrentarse a esas preguntas y a poner en claro si de veras temía a Dios con todo su corazón. En realidad Dios no deseaba la muerte física de Isaac, porque más tarde condenó el sacrificio humano como un terrible pecado, pero sí quiso probar la dedicación de Abraham. La dedicación de Abraham de que él e Isaac volverían del sacrificio era un testimonio de su fe y convicción de que se cumplirán las promesas de Dios en cuanto a Isaac. Como dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En este relato, entregarse a su padre para un sacrificio de muerte. Decimos que en este relato Isaac es un tipo de Cristo. Al entregarse a su padre para un sacrificio de muerte, al ser librado de la muerte, hecho que corresponde a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo proveerá Dios. El Cordero lo proveerá Dios. Es profético e indica que Dios provee un sacrificio sustituto, un carnero. La realización suprema de la afirmación de Abraham está en la provisión de Dios de su unigénito Hijo como sacrificio expiatorio en el Calvario para la redención de la humanidad. Por eso el Padre Celestial mismo hizo lo que Él le había pedido a Abraham que hiciera. Es probable que Isaac fuera un joven capaz de resistir a su padre, si lo hubiera deseado, pero en completa sumisión a Dios y obediencia a su padre, permitió que se le atara y colocara sobre el altar, tal como Jesús fue voluntariamente a la cruz. Las Escrituras afirman que Abraham fue declarado justo para lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Es decir, la fe de Abraham manifestó en la sincera obediencia a Dios. La vida escondida de la verdadera fe salvadora inevitablemente se revelará en una vida manifiesta de obediencia. Cuando Abraham comenzó a realizar el sacrificio, Dios vio que había hecho la rendición suprema de su corazón. Ahora, el Señor sabía que Abraham era un hombre temeroso de Dios, cuyo principal interés era hacer la voluntad de Dios. En hebreo este nombre, Yahvé Jireh, lo cual significa el Señor proveerá. De la prueba a que Dios sometió a Abraham se aprende que a veces Dios prueba la fe de sus hijos. Debe considerarse la prueba como un honor en el reino de Dios. Se puede confiar en que Dios provea
su presencia, gracia y todo lo que es necesario para cualquier circunstancia que esté dentro de su voluntad. Con frecuencia Dios lleva a cabo su propósito redentor mediante la muerte de una visión. Pudiera permitir que sucedan en la vida del creyente cosas que parecen destruir sus sueños y su esperanza. Después de una prueba de fe, Dios afirmará, fortalecerá, establecerá y recompensará al creyente. La manera de encontrar verdadera vida en Dios es mediante la disposición de sacrificar todo lo que Dios exige. Después de una prueba de sufrimiento y fe, el efecto de todos los tratos del Señor con creyente es muy compasivo y misericordioso. Debido a la sincera obediencia de Abraham, demostrada por su disposición a sacrificar a su hijo, a Abraham se le dijo que Dios mantendría su promesa del pacto con él. El pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob, la simiente que bendeciría finalmente a las naciones, se refiere a Jesucristo. Damos gracias a Dios por esta hermosa escritura, realmente preciosa, esperando que sea de muchísima bendición a sus vidas. Vamos a pasar con el Salmo 15 para así culminar lo que nos toca en el día de hoy para llevar a cabo el día número 15. Vamos al Salmo 15. Dice así la palabra de Dios en el Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple lo prometido aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Así dice el Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? Este salmo responde a la pregunta: ¿qué tipo de persona experimenta la íntima presencia y comunión de Dios? Dice así la palabra de Dios. Indica que los creyentes pueden hacer que Dios aparte su presencia de la vida de ellos por causa de sus obras de injusticia, engaño, difamación o egoísmo. Por eso los creyentes deben examinar cada día sus acciones, confesar sus pecados, apartarse de ellos, procurar constantemente por medio de nuestro Señor Jesucristo y presentarse a Dios aprobados, y comprender que perder la comunicación con Dios es perderlo todo. Aparte de Dios, el salmista no le encuentran sentido a la vida ni experimenta felicidad alguna. Nada en su vida es buena si están ausentes la presente y la bendición del Señor. Pablo, el apóstol Pablo, expresó la misma verdad cuando escribió: porque para mí el vivir es Cristo. Damos gracias a Dios por esta preciosa lectura en el día de hoy, esperando que sea de muchísima bendición y dándole gracias a Dios. Bendecimos sus vidas por estar presentes aquí en nuestro canal de YouTube. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga la vida de tu familia y de tus seres queridos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Amén, amén y amén.